Buen día, gente. En este pequeño videito lo que vamos a ver es un poco repasar todo aquello que ya estuvieron viendo con la profe, pero nada, para poder asentar un poquito los conocimientos que tienen, lo que fueron haciendo y también dar un pie a mí para volver a tomar algún trabajito de esto y que me quede como concepto a mí de toda esta primera etapa también. Una de las primeras cosas que vieron fue partiendo de, ¿no? ¿Listo? Partiendo de un triángulo rectángulo, recuerden, si yo le hago este angulito acá, esto me indicaba que este ángulo medía 90 grados y esto era un triángulo rectángulo. Característica solo esta, un ángulo de 90 grados. Hayan visto que el lado opuesto a este ángulo de 90 grados lo llamamos hipotenusa y los otros dos lados del triángulo los conocemos como cateto. ¿Cateto? Y cateto. Bien, uno de los que habían visto fue lo que se conoce como Pitágoras, que la relación que nos muestra Pitágoras nos muestra es una relación que existe entre las medidas de los lados de un triángulo rectángulo, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Es decir, la media de este lado al cuadrado va a ser igual a la media de este lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. ¿Para qué nos podría llegar a servir esto? Para averiguar algún lado en caso de que nos falte uno. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un triángulo, supongamos que el triángulo es este, donde este es mi ángulo recto, y yo conozco que este lado mide 5 centímetros y este mide 4, y yo quisiera averiguar cuánto mide esto, es un signo de pregunta. Supongamos que es X, yo sé que este lado es el opuesto al ángulo recto, así que es mi hipotenusa, entonces yo sé que mi hipotenusa al cuadrado, que en este caso vale 5, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A uno de los catetos al cuadrado, 4 al cuadrado, más el otro cateto que es el que quiero averiguar, que es x al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5, es 25, es igual a 4 por 4 es 16, más x al cuadrado. Ahora, lo que yo quiero averiguar es x, así que este 16 lo paso de este lado restando. En realidad, vale aclarar que no se pasa restando, sino lo que se hace es restar 16 de los dos lados del igual. Si yo tengo una igualdad, cualquiera, y le hago la misma operación de cada lado, la igualdad se sigue manteniendo. Entonces, lo que hacemos en realidad es hacer de este lado del igual, le resto 16, y del otro lado del igual, también le resto 16. Entonces, 16 menos 16 se cancelan, da 0. Entonces solo nos queda la x al cuadrado. Por eso decimos que pasamos restando. Solo para aclararlo y que quede claro. 25 menos 16 es 9. Entonces esto nos queda 9, es igual a x al cuadrado. La potencia pasaría como raíz. En realidad aplico raíz de los dos lados, pero vamos a decir que pasa como raíz. Nos queda
la raíz cuadrada de 9 es igual a x, x es igual a 3. ¿Sí? Entonces, Pitágoras me servía para, cuando trabajo con medidas de lados de un triángulo rectángulo, puedo usar esta relación para hallar alguna medida que me falte. Vamos a borrar este ejemplo. Entonces, por un lado habían visto esto, que es la relación que existe entre las medidas de los lados, que lo conocen como la relación de Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Otra cosa que habían visto, borramos esto, y también en relación a un triángulo rectángulo, es lo que se conoce como trigonometría. ¿Qué habían visto de trigonometría? Habían visto que si yo tengo es una relación que existe entre una división entre dos lados de un triángulo rectángulo y el seno, coseno o tangente de un ángulo. Es una relación entonces entre ángulos y lados de un triángulo rectángulo. Habíamos dicho, si yo por ejemplo tengo este ángulo, lo llamo alfa, por llamarlo de alguna manera, este ángulo está compuesto por dos lados. Todo ángulo está compuesto por dos lados. La hipotenusa, un cateto y otro cateto es el que me queda libre. Ustedes saben o vieron que el cateto que forma parte del ángulo es el cateto, se lo llama como cateto adyacente. Este es el cateto adyacente del ángulo alfa. ¿Sí? Y el otro, el lado opuesto al ángulo alfa, es el cateto opuesto a alfa. ¿Por qué pongo alfa? Porque no siempre este cateto va a ser el cateto opuesto. Si yo tomase ahora este ángulo y lo llamo beta, este cateto va a ser su cateto adyacente y este va a ser su cateto opuesto. ¿Sí? Porque es este lado el que no forma parte, este lado del triángulo el que no forma parte del ángulo beta. En esto, la relación que habían visto era que el seno de un ángulo, vamos a poner por cualquiera, es igual al lado opuesto sobre hipotenusa el coseno del ángulo es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa y la tangente del ángulo alfa es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Esta relación, no sé si lo vieron, pero como regla técnico para acordarse de cuál es cuál, a esto se lo llama SO. K. Y TOA, solamente para acordar, SO es el seno del ángulo, es opuesto sobre hipotenusa,
cosenos adyacentes sobre hipotenusa, y la tangente del ángulo es igual al lado opuesto sobre el adyacente. Con esta relación entonces también podríamos averiguar, partiendo de pocos datos, la medida de lados o de los ángulos que me llegaran a faltar. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo acá. En uno de los problemas que tienen, ustedes tienen un poste del cual se entiende un cable para sostenerlo. Este es el piso. El cable medía 15 metros y el ángulo que formaba con el piso era de 25 grados. Lo que se me pedía era cuál era la altura del poste, ¿no? Vamos a suponer, lo que vamos a suponer todos, que el poste está recto al piso. Entonces yo puedo trabajar esto como un triángulo rectángulo, donde los datos que yo tengo es un ángulo y este lado es el opuesto al ángulo recto, al ángulo de 90 grados, por lo que va a ser mi hipotenusa. Entonces, y lo que se me está pidiendo, perdón, es este lado del triángulo, que es la altura del poste, que es el lado opuesto al ángulo que yo tengo. Entonces, tengo el ángulo, tengo la hipotenusa y me están pidiendo el lado opuesto. Entonces, yo sé que esta relación existe, entonces busco cuál es la que me conviene usar. Yo tengo el ángulo, necesito averiguar el opuesto y tengo la hipotenusa. Entonces, es esto lo que yo voy a utilizar. Ojo, se pueden usar distintas cosas, pero este va a ser, en este caso, el camino más corto. Entonces yo sé que el seno del ángulo que yo quiera, que es este, de 25, va a ser igual al lado opuesto, que es lo que quiero averiguar, en este caso x, sobre la hipotenusa, que es 15. El 15 va a pasar multiplicando y nos va a quedar que el seno de 25 grados es, perdón, por 15 va a ser igual a x. Entonces, ponemos en la calculadora cosas para tener en cuenta. A ver, vamos a ver si se ve. Es necesario siempre que la calculadora esté en digrit, es decir, que esta D esté acá, ¿sí? Y si no la tienen en digrit, apretan mode y el 1, ¿sí? Tienen este tipo de calculadora y le va a quedar en la D, ¿sí? Entonces, para calcular el seno de 25 simplemente apretan seno y ponen 25, da 0,4226 y el número sigue 0,4226 y el número sigue. Si pueden y se acostumbran a usar el número entero como les quede y tienen la comodidad para ir haciéndolo mejor, si no con 4 decimales estaremos bien para ir siguiendo. Y eso que me dio por 15. Entonces, por 15 es igual a x. Y si hacemos la cuenta nos da 6,3393. Más o menos esta va a ser la medida, la altura de mi poste. ¿Sí? Entonces, por un lado. Después, en el caso que yo quisiera averiguar, esto es aparte claramente,
Otra cosa a tener en cuenta y lo último para mencionar de estas cositas que vienen viendo es si ustedes tuviesen, por ejemplo, vamos a hacerlo así, este triángulo rectángulo, saben que este lado mide 5, este lado mide 4 y quieren averiguar la medida de ese ángulo que tienen ahí. Ustedes tienen la hipotenusa, tienen el cateto adyacente y quieren averiguar cuánto mide el ángulo B. Usaríamos este porque el adyacente lo tengo y tengo la hipotenusa. Entonces me va a quedar que el coseno de este ángulo B que yo quiero averiguar va a ser igual a adyacente sobre hipotenusa. Adyacente que es 4 sobre 5. 4 sobre 5 es 0,8. El coseno de B va a ser igual a 0,8. Si yo ahora lo que quiero despejar es que B me quede solo, el coseno lo paso del otro lado como arcoseno. Entonces me va a quedar B va a ser igual al arco coseno de 0,8. Y para averiguar esto, en la calculadora solo hay que poner shift y coseno para usar la función inversa del coseno, que será coseno o coseno a la menos 1, dice la calculadora. Pone shift cos de 0,8 y eso nos va a dar 36,869 y sigue. Y si quieren transformar esto en grados, minutos y segundos, simplemente con el número como les quedó, apretan este botón de grados, minutos y segundos y nos va a quedar que B es igual a 36 grados, 52 minutos y 11,63 segundos. Entonces, de este modo, vimos o repasamos lo que estuvieron viendo con la profe, trigonometría y Pitágoras. Este es uno de los problemas que tuvieron. La idea va a ser en estas clases, al menos entre hoy y el jueves, seguramente dar algún problema más o algún trabajito más para ir corrigiendo y yo también tener alguna nota. Seguramente igual falte algún video con un par de cosas más que vieron, que también lo vamos a dar en la semana o el martes que viene. Eso es todo, gente. Nos estamos viendo en alguna de